por Santiago, va el diputado diferente, Samuel Reyes. Me parece que lo conozco. Samuel Reyes va por ahí y esto es una oferta que usted debe aprovecharla, Claro. Así que salga de su casa ese día, no sea vago. No es el domingo ahora, si no hay más. No. Así es. Y ya ustedes saben que el número que él va a estar ahí es la casilla número 13. La número 13. Ay, Así el es. 13. 13. Wow. Hombre, Para los cristianos chévere. de la buena suerte. Por eso, número bueno. Así es. Y hay muchos hermanos ahí, del 95%, eso lo tienen que saber, de los candidatos de ese partido son cristianos. No digo 100%. Por el nombre, sí. Sí, es así. No, pero fuera del nombre también. No, está diciendo que hay un tanto por ciento y un tanto por ciento que no lo es, pero por lo menos tienen creencia. Hay 2 o 3, pero que son creyentes también, aun cuando no lo sean. Eso es importante que lo establezcamos. Bueno, hay un versículo que para mí es el norte en mi vida. Ese versículo es de Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Es decir, que una vez que Dios empieza su obra en nuestra vida, Él va a continuar haciendo esa obra. Usted no es el mismo desde el momento en el que Dios hizo presencia en su vida. Y la experiencia más maravillosa es la que proporciona esa presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted no siente que hubo un cambio en su vida cuando llegó a conocer al Señor, espérese, hay que revisarlo, porque realmente Dios hace cambios en nuestra vida. A veces estamos desesperados, hambrientos de ver algún resultado de nuestra fe, de que nuestra creencia bíblicamente fundamentada dé frutos, pero esos frutos ya existen por la obra de Dios en ti, porque Él te ha librado de la ambición egoísta y del orgullo, de la mala voluntad humana, y estás unido al Señor y con otros hermanos en la pasión más grande que tenemos, que es la de glorificar a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando tienes eso, suceden inevitablemente cosas maravillosas. Así que créelo en esta tarde. Amén. Amén. Ahí estuvimos la reflexión en este momento. La gente que habla con autoridad, el pastor ahí. No está la pastora, pero está el pastor. Tenemos aquí. Caro, eso para ti. Caro, mira. Mira, hablando de. Acuérdame de contárselo de nómina, Caro. De que se le dé cuenta. Oye. Newton, ¿qué ha pasado con el coronavirus? ¿Tú has sabido alguna información? Ay, muchacha, porque el número va creciendo. Van alrededor de 45,000 personas, según ellos. No, para no decir un número específico, según ellos. Lo que infectados. Yo creo que van más. Sí, hay un eso gente. no se cuenta, porque pasa que ellos dicen un número estimado. Esto está terrible, pero lo que sí te puedo decir es que la OMS dice que tendrá para dentro de 18 meses algo que podría combatir. ¿Para cuántos meses? 18 meses. No, tú estás jugando. Sí, así es. Dice esta organización, la Organización Mundial de la Salud, que en 18 meses tendremos algo para combatir mientras un poco. Tanto que siga acabando. Mientras tanto, hay que estar. Pero ¿sabe qué ha estado pasando? Que se han integrado unos cristianos en la China que estaban, ¿verdad? Estaban allá en la clandestinidad, porque allá se persigue a los cristianos y se les mata. Han salido ahora. Y salieron ahora y son los que están siendo voluntarios para ir a cuidar a esos pacientes. Porque ahí ellos están mostrando el amor de Cristo. Y vamos a pedir, ¿verdad?, oración que para Dios los que guarde y los cubra, Dios no los les pase cubra, nada, claro. y que esto sirva de testimonio. Quizás sea una manera en la que la gente entienda analizando el poder de Dios actuando en las vidas. Miren, señores, dentro de tantos chinos, allá hay un latino, un argentino, está infectado con el coronavirus, de los que llegaron en el crucero allá, a Yokohama. Él fue hospitalizado en Japón. Él venía de Wuhan en un crucero que iba directo a otra isla, pero tuvo que ser devuelto porque no lo dejaban entrar a ningún puerto. Y hay un argentino que está infectado del coronavirus, pero está interno en un hospital en Japón. Así están las cosas, señores, con el coronavirus. Vamos a pedirle a Dios, como dice el pastor,
que se encuentre una cura próximamente, porque mira, 18 meses fue lo que tú dijiste, Newton, Sí, es 18 demasiado meses. tiempo. Así es. Y creo que no. Para Dios no hay nada imposible. Sí, pero esta mañana yo escuchaba o veía, porque fue una joven que Dios la sanó de cáncer allá al colegio a dar su testimonio. Tenía leucemia y ella se sanó con cuidados médicos, se sanó, pero se sanó. Y esto es para que nosotros entendamos que todos los días hay milagros. Claro, que eso Dios es hace así. milagros todos los días. Dios puede tener un milagro para ti en el día de hoy. así es. Señora, no es un secreto para nosotros y para todo el mundo que la ex pareja estadounidense Michelle y Barack Obama, ellos inmediatamente salieron de la Casa Blanca, pusieron un proyecto. ¿Usted sabe qué proyecto hicieron? ¿Cuál proyecto? Una casa productora de películas. Y ellos ganaron su primer Oscar. De verdad. ¿Tú supiste eso, Newton? No supe. Ay, mi amor, ellos ganaron su primer Oscar con la película American Factory. Era un Yo documental. tengo una pregunta, como tú eres amante de la película y todo Ajá, eso. dime. ¿Cuándo a Fausto Mate le van a dar un Oscar? Es que aquí no hay No Oscar. aplica, no aplica. No, para allá todavía no. Dime, mi amor, Porque no ha Fausto- trascendido. Ni siquiera Robertico ha trascendido Fausto todavía. Mate es mi favorita. Atención, Ignacio de la Cruz. Bueno. Porque piano. Mira, y todavía no hay fecha establecida para los premios soberanos en nuestro país. Hay un lío tremendo ¿Cómo- ahí. cómo Esperemos hay? que eso se resuelva ¿Qué rápido. es lo que se está manejando ahí? No ¿Tú sabes sé, algo? yo no sé Tú sabes nada. algo, habla. Acroarte no Informa- ha dicho nada. Las personas que apoyan siempre el premio todavía no han dicho fecha ni nada. Están esperando a que se resuelva. Supuestamente era marzo, abril, pero todavía no hay fecha. Y ahí es posible que a Boca Piano sí le den su premio, pero dime. En lo Casandra. Yo lo que creo Casandra que, no, acuérdate que le cambian el nombre. ¿verdad? que hay Sí. que en Acroarte lo que deben haber más cronistas cristianos para que No hay. ese tipo No le de dan como paso, no sé. no, es que ese tipo de cosas no se darían, porque entre los cristianos no se da eso. Entonces, No, pero deberían por lo menos involucrar a atención a gente de Acroarte. Atención Ellos saben- a Acroarte, ellos Lili saben- habla. Ellos saben Claro. quiénes son amigos míos de Ay. aquí y también de allá. Deben abrirle espacio a los, pero a eso es los, discriminación, la a los Constitución nuevos prohíbe también, eso, que se pongan la pila. a los cristianos también. Todos darle deben tener entrada. participación y representación. Así es, darle entrada también para allá, porque los cristianos son nominados, pero las categorías como que no sé, que la toman de una forma que no quiero ni hablar mucho. Yo no tengo idea de cómo es el asunto, pero, por ejemplo, bueno, no. Es que los cristianos lo nominan como en una sola categoría, Ahí exactamente. está el asunto. Pero por ejemplo, Redimido, para mencionar un nombre, Sí. o sea, con el tema de trastorno, hizo un No, lío en pero- lo urbano, o pero sea que ya con la nueva canción que le he hecho, con La Alegría o El Gravy, que ya han pasado un poquito más, que son más actuales, yo creo que le sí, entraría pero, también. pero sí, estamos hablando de la actual, pero cuando te digo que con En ese trastorno, momento. había que darle, Claro, boom. en lo urbano, él era el gurú, él era el que estaba sonando. Eso es así. Entonces, Yo fui a San Juan de la Maguana una vez en un concierto de él, y eso había que ver, ser un mar humano, ese muchacho. Sí, sí. Dios lo usa de manera poderosa. Y el video Trastorno fue grabado aquí en la ciudad de Santiago, así que ya ustedes saben, todo lo que salieron ahí son gente nuestra de aquí, de la ciudad de Santiago. Todos estos jóvenes fueron convocados y son parte de Trastorno. Y tomámonos una pausa. así es, nos vamos por un momento a una pausa comercial. Cuando regresemos venimos con más información, con más de Bumper a Bumper. La exhortación es que no te cambies, no te quites. Bumper a Bumper, tu show interactivo de las tardes. Estás en sintonía con el programa que hace tu tapón más ligero y más cómodo. Bumper a Bumper. Si buscas ropas y perfumes de marcas originales, en Andrés Grullón Ropa con Clase obtienes de un 20 a un 50% de descuento todo el tiempo. En Polo, Versace, Diesel, Hugo Boss, entre otras más. Visítanos en nuestras redes sociales, @Andrés Grullón Ropa con Clase. Estrella Sadalá, esquina 27 de febrero, en la Plaza Las Galerías, segundo nivel, Santiago. Teléfono 809-583-2269. Andrés Grullón, Ropa con Clase. Ropa con Clase. Bumper a Bumper hace que las ruedas de tu vehículo no se sientan en el tapón. Ya estamos de regreso aquí en Bumper a Bumper y nuestros choferes activos, todo el mundo ahí, señor, el viernes, Día del Amor y de la Amistad de San Valentín.
¿Qué me van a regalar ustedes a mí aquí, al pastor? Bueno, yo no tengo dinero. Bueno, yo Yo nada más vengo los martes aquí. Yo le daré a usted una ¿Verdad que sí? menta. No aplica, usted no aplica. Yo no No aplico. aplica. Mira, Newton, pásame una menta de ahí, que esa es la que regalo mío para el pastor. ¿Cómo así? No. Bueno, No, algo no, tengo no, que darle. Esa es una técnica un poco coercitiva. Sí, no. Bueno, vámonos para la calle. ¿Qué hay en la calle? Vamos a ver, y creo que tengo una llamadita calentando ahí. Vamos a ver, no me dejaste solo. Ok. Está ahí. No, se fue, pero llámanos. Cogió miedo con el asunto de los regalos. 809-226-0967. Manda tu nota de voz, manda tu saludito. Este es tu tiempo de fama, de brillo. Vamos, te voy a sacar al aire. Y que se acuerden que el viernes Carolina estará entregando unos regalos a embarazadas, creo que hay recién nacidos. Sí, Así que es cierto. Pónganse las pilas para eso. Tengo nota, estoy en una notica que me llegó por aquí. Vamos a ver. Dale, a ver. Dios le bendiga a todos los de pura vida. Señor, ¿y dónde fue que se metió Juan? Que no lo veo en la emisora. A Juan lo votaron y no quieren dar ninguna información de él, porque uno llama y pregunta y no le dicen nada. Robó fue allá, ok. No, ¿qué pasa? Alábalo. Señores, Bien. 809-226-0967. Hoy tenemos aquí Gloria a Dios. un tema sumamente interesante que son la falsedad y las causales del aborto. Aquí estará Así hablando es. el diputado diferente, estará conversando con nosotros sobre estas 3 causales del aborto. Mientras usted puede enviar su nota de voz, saludarnos, decirnos cómo está el tapón, cómo está la calle en Santiago y por qué no un poquito más para allá. Pastor. Así es. Bueno, pues nuestra exposición de esta tarde viene a caso porque como candidato a diputado, pues yo tengo una temática. Esa temática es de la lucha pro vida. Y esto se interpreta inmediatamente que estamos en contra del aborto. Entonces hemos hecho una investigación documentada sobre las 3 causales del aborto y cómo en nuestros países esto se ha querido aprobar. Y aquí en República Dominicana, pues ya incluso se ha aprobado por la Cámara de Diputados, pero la Cámara de los Senadores no lo aprobó así, se opuso de una manera bastante fuerte y por eso no tenemos la despenalización del aborto en las 3 causales y vamos a explicar en qué consisten estas 3 causales. Y yo voy a estar hablando de este tema en esta tarde sin citar la Biblia, sin mencionar a Dios y sin mencionar nada que tenga que ver con religión, para que se vea que también desde una perspectiva académica, una perspectiva científica, podemos nosotros defender los postulados pro vida. Ok. Así es que esa es nuestra perspectiva en esta tarde. Y yo quisiera preguntarte, Lili, ¿por qué se sienten las mujeres mal, por ejemplo, cuando les llega la menstruación? ¿Qué se siente? ¿Se sienten mal o hay una excepción, alguna mujer que se sienta bien por tener la menstruación? Bueno, de mi parte yo no diría que no, porque eso es normal, eso es parte del proceso. ¿Pero a usted le agrada eso? Bueno, de agradarnos, no, claro que no. Pero fue algo que Dios nos tocó, señor, en el momento. Claro, ¿y cuál es la explicación que usted da para eso? ¿Por qué sucede? Porque es un proceso natural de la mujer que debe de pasar para poder quedar encinta también, claro, cuando se casa y todo ese proceso por ahí. Claro, así es. Entonces tiene que usar toallas sanitarias. Aquí hay gente adulta que está escuchando, o sea, puede decir. El asunto es, ¿por qué si no es algo tan agradable, cuando una mujer tiene una relación sexual y no se protege, lo primero que dice, ay Dios mío, que me llegue la menstruación, que me llegue la menstruación? No quiere saber, y no quiere saber de ella. Exacto. ¿Por qué? Porque teme haber quedado embarazada. Y entonces, ese es el punto de vista que nosotros queremos que la gente entienda en esta tarde. Si no hay embarazos fuera de lo que debe ser, entonces no hay aborto. Es tan sencillo como eso. Yo quiero empezar tomando el caso de Chile, porque en septiembre de 2018 se cumplió un año
de la ley de despenalización del aborto por las 3 causales en Chile. Y el número de casos que se dieron allá fueron de 516. Wow. Una cantidad mucho menor de la que los activistas pro aborto habían pronosticado. Es decir, ellos habían pronosticado el triple, porque solo un 30% del estimado fue que se verificó. Y de esos 516, casi la mitad, del 49%, se justificó por el riesgo vital de la madre, es decir, que la madre corría peligro de morir. Un 37% porque había una patología letal del embrión o del feto, es decir, que el embrión tenía algún problema de malformación o que el embrión no era viable para vivir. Y un 14% se justificó por violación. Wow. Y entonces el diputado chileno Leonidas Romero, esto es lo interesante, oigan bien, solicitó un informe al Ministerio Público para saber qué sucedió penalmente en los casos en los cuales la causa del aborto fue la violación, que ya dijimos que era un 14%, entonces significa que eran 72. Y a él se le informó que solo la mitad de ellos ameritó una investigación de la Fiscalía. En 15 de ellos el violador era un conocido por la víctima y en 18 fue una persona desconocida. Entonces el diputado Romero allá en Chile llegó a la conclusión de que por lo menos la tercera causal se estaba utilizando en la patria de Gabriela Mistral como un aborto libre. Le llamó la atención el hecho de que de todas las denuncias de violación para justificar el aborto no había ni siquiera un condenado. Muy extraño, ¿verdad que sí? Claro. Ni un solo condenado. Es decir que la cosa... Denunciaban el aborto, querían hacerse el aborto, pero no denunciaban a quien la violó. Sí, entiendo yo. Entonces, yo leí todo el informe y decían que había sido un jefe, que había sido un amigo y así por el estilo. Pero realmente lo que estaba detrás era que era una falsedad. Para justificar. Porque la fiscalía hubiera procedido en contra de estas personas, pero a fin de cuentas se cayó todo porque ellas no señalaban de una manera cierta quién era el violador, quiénes eran los violadores. Y ahora entonces el movimiento pro aborto en Chile está luchando por la liberalización total del aborto, alegando que se producen más de 150,000 abortos al año clandestinamente. Entonces, ahí lo que yo quiero que usted note es que hay una exageración de la cantidad supuesta de abortos clandestinos que se dan. Y quiero expresar que... Dice que hay 150,000 ahí, dice que hay 150,000. Mucho. Pero se ha determinado, por ejemplo, en otro caso, como en el caso de Costa Rica, que ellos se atrevieron a refutar lo que decían estas instituciones. La institución que se encarga en Costa Rica de tomar estos datos como institución no gubernamental y por lo tanto los datos que ellos dan no son oficiales, es la Asociación Demografía. Y entonces en Costa Rica se hizo el intento de manipular las cifras de parte de estas agencias pro aborto. Y la finalidad, y yo quiero que usted entienda bien, amable oyente, es que la finalidad en todos los países es hacernos sentir culpables de no legalizar la matanza de niños. Y entonces esta estadística que ofrecieron ellos en el año 2007 fue de que habían 27,000 abortos clandestinos. Sin embargo, cuando la Seguridad Social comparó con los datos fidedignos, realmente solamente habían habido 6,585. Es decir, solamente un 24% de la cifra que se había falseado. Y allá en Costa Rica, los abortos se permiten con el fin de preservar la salud física o la vida de la madre. Entonces, en caso de peligro de la vida o la salud de la madre, existe como protocolo la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo. Y un protocolo semejante se sigue en nuestro país por el Ministerio de Salud Pública. Yo conozco mujeres que estaban en alto riesgo por el embarazo y le tuvieron que hacer un legrado, le tuvieron que hacer un aborto. Wow. Entonces aquí se puede hacer eso también.
no se deja morir a la madre. Entonces hay lo que muchas veces se plantean son casos extremos y estamos aquí propensos a morir en este mundo. Y por un parto, que es algo delicado, una mujer también puede morir. Y yo quiero referirme a unos datos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Pero antes Sí, ahí, ok. pastor, o sea, siempre se le echa la culpa a algo. Pero entiendo yo, lo que estoy escuchando es que definitivamente, o sea, hasta aquí uno muere de una gripe, o sea, coronavirus. no, pero no, Bueno, porque eso es puede- extremo. eso es extremo. Es extremo, sí. Así es. Pero yo estoy hablando de algo simple, o sea, Claro. simple, una gripe, te dio una neumonía, de repente se complicó, te fuiste. El parto es algo natural, pero tiene sus complicaciones. Tiene su algo riesgo. delicado. O sea, hay gente que está normal y en un parto se mueren. Así Claro, es. O porque le se subió recibe una la presión, una cuestión. Exacto. Entonces, pero queremos aprovechar cosas que pasan para hablar mal del sistema y decir muchísimas cuestiones Casos extremos. que o son sea, extremos, exactamente. Yo diría que en cuanto a los abortos, generalmente son las madres las que quieren que se hagan. Y la justicia, al ver que tantas mujeres están reclamando en esos países para allá, quieren entonces aceptar esa parte. Aquí en nuestro país todavía, gracias a Dios, no ha entrado en vigencia. esa parte. Pero ya la Cámara de Diputados lo aprobó. Eso, no, todavía falta Pero la otra Cámara del Senado Sí. lo paró. Hay y otra, tiene una vertiente también ahí. el presidente también quiere que se incluya eso. Sí, pero el que él quiere es una cosa, pero de que se cumpla y se apruebe es otra. Bueno, yo no me voy a meter en eso. El asunto es que El hombre también es parte yo me voy de por eso donde, también, Newton. por donde dijo Newton. No, Por pero lo que dijo Newton. el hecho no es que seamos parte, no. El problema es que, caramba, en nuestro sistema, qué cosa, es que tenemos que ser más violentos con nuestro sistema. O sea, a veces, ¿cómo vamos a mira lo que estuvimos hablando en ocasiones? Sacaron el tema de la educación cívica y integral y religiosa de las escuelas. Ajá. Y siguen sacando e inventando leyes que no son Favorables para que no nosotros. son ni siquiera de nuestra cultura. Es que estamos imitando cultura que no Bueno, no ya nos que competen. O sea, sí. no solamente cultural, sino Se enojó y no esas otro. legislaciones no representan el sentir de la gran Del mayoría pueblo. de los dominicanos. Entonces Claro. se está diciendo de que nosotros somos un estado laico Así es. y que como estado laico la Constitución en ningún momento lo dice. Y hay diputados que dicen que somos un estado laico. La Constitución no dice eso. Al contrario, dice que nosotros tenemos principios y valores cristianos. Sí. Lo dice así. Así mismo. Y entonces yo quiero el que me diga, que me encuentre donde dice la Constitución que somos un estado laico. No lo dice. Aun cuando ellos pretendieron hacer Sí, eso, pretenden. no lo dice. Lo que dice es que nosotros tenemos libertad de cultos. Libertad de cultos. Pero eso no quiere decir que porque haya libertad de cultos, entonces no podamos tener nosotros libertad de enseñar Así la es. fe cristiana. Entonces, no entiendo cuál es la forma de razonar de mucha gente. Y en base a eso de que somos un estado laico, entonces quieren decir que los que se oponen a la despenalización del aborto, ya lo dije bien ahora. Ya ahora sí le salió, le Sí, salió. porque no puedo quedarme con eso. Sí, dele. No quiere decir que sean desde el ámbito solamente puramente religioso. Y por eso yo dije, yo voy a hacer una exposición en esta tarde, aun cuando soy pastor, en donde no esté planteando el punto de vista bíblico, sino me voy a referir a estas investigaciones. Fíjate cómo se hizo en Chile, la hizo responsablemente ese diputado chileno, y allí entonces le da como resultado que estas personas estaban utilizando una estadística falsa, primero para justificar el fin, ajá. el aborto, y en segundo lugar, después que se despenalizó, pues entonces los datos dieron que aún las que fueron a hacerse aborto, ninguna cumplían, o por lo menos la mayoría no cumplían con los casos que allí se estaban tratando. Entonces, según una organización aquí no gubernamental, aquí en la República Dominicana, que no voy a mencionar su nombre, pero todo el mundo aquí sabe cuando se habla
de aborto, cuál es la organización en nuestro país que tiene la voz cantante. Aquí, según esa organización, pueden ocurrir 90,000 abortos al año. Mucho. Y se estima que 1 de cada 4 embarazos termina en aborto. Mira, no le hagas caso a todo lo que dicen allí, porque claro, es que triplican siempre lo que por es. Encima, pero como eso quieras. Lo hacen en todos los países. ¿Cómo quieres mucho? Sí, como es quieres mucho, mucho. exacto. Y tenemos, de acuerdo a esas mismas estadísticas, embarazos de adolescentes de más de 40,000. Ha ido disminuyendo en cierto tiempo, pero hay muchos embarazos de niños. Lo que se dice es que están asistiendo a centros privados, a clínicas, y no están asistiendo a centros públicos, y por eso tal vez las cifras no son tan exactas. Pero en el caso de Chile, como en el caso de Chile, Costa Rica y en otras naciones, las cifras de este tipo de ONGs que lo que quieren es presentar unos números abultados. Lo que ellos quieren es lograr el propósito de que aquí se liberalice el aborto. Ahora, ¿cuál es el aspecto dejado de lado en la discusión de las legislaciones sobre el aborto? Es que la gran mayoría de estos se realizan fuera de las 3 causales antes mencionadas. Y entonces, esto indica que para nosotros es algo sumamente importante entender que los programas de educación efectivos sobre salud sexual y reproductiva es lo que no se está siguiendo en el sistema de educación. Y yo hablo así con esa propiedad porque lo sé. Lo que se está haciendo es una implementación de un currículo de educación sexual pura y simplemente desde el aspecto biológico, el aspecto psicológico, y no se está dándole a esos jóvenes una preparación, una instrucción en cuanto a los valores y principios que deben tener también para poder afrontar decisiones que sean correctas. Y entonces la solución tiene que darse yendo a la raíz del problema, y es simple: educación. Porque si se educan en cuanto a la salud sexual y reproductiva, no va a haber embarazo, va a haber mucho menos embarazos, y entonces así no van a haber abortos. Esa es la primera puntualización que quiero hacer en esta tarde. Quisiéramos escuchar alguna pregunta, porque yo sé que el tema... Sí, el tema está interesante. A veces como que se queda en el aire, pero quisiera escuchar alguna pregunta de nuestros radioyentes. Así es. Sería muy interesante. Sería luego de esta pausa, señores, y luego aquí usted puede mandar su nota de voz, su pregunta, llamarnos al 809-226-0967 cuando regresemos. Bumper a Bumper, tu show interactivo de las tardes. Escuchas Bumper a Bumper en nuestra aplicación Pura Vida Play. Descárgala completamente gratis. En Valeira Hogar nos gusta que combines la elegancia con lo moderno y lo vanguardista con lo casual. Por eso te ofrecemos adornos de última y artículos de decoración que le darán ese toque a tus espacios que tanto quieres, con un estilo único. Y para tu celebración tenemos todos los artículos que necesitas para que hagas de tus cumpleaños y hora loca los momentos más alegres y divertidos. Todo esto lo encuentras a precios buenísimos. Valeira Hogar, estamos ubicados en la carretera Luperón, Gurabo, kilómetro 6, frente a la zona franca. Teléfono 809-736-3738. Valeira Hogar te hace feliz. Vamos a celebrar. Ven y celebra con el fundazo de ofertas de L&R Comercial. Televisor American de 32 pulgadas antes 8,995, ahora 7,495. Televisor Smart de 40 pulgadas rebajado a 13,495. Lavapelo y sillones para barbería o salón desde 8,995. Y este gran fundazo para todos los equipos de negocios, rebajados hasta en un 35%. Todo a crédito, donde todos califican. ¡Ey! Ven y coge tu fundazo. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base.
factura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble Sprines en el colchón y en la base, y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina, ese es el verdadero Pillow Top. Bumper a Bumper, tu show interactivo de las tardes. Ya estamos de regreso aquí en Bumper a Bumper. Si usted quiere preguntarle algo aquí al pastor, diputado diferente Samuel Reyes, 809-226-0967, sobre las 3 causales del aborto, una historia, una anécdota, algo que contarnos. ¿Tenemos una llamadita? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Se cayó. 809-226-0967 es el contacto con nosotros aquí en cabina, y también puede enviar por ese mismo número su notita de voz y decirnos qué usted opina de este tema del aborto. Es un tema profundo. Así es, yo sé que como que la gente y no la quiere, gente se queda como muy cosa pensando. Escuchando nada más. ¿Sabe qué me pasó cuando estaba en la universidad? Que una compañera de estudios pues se fue en vacaciones y se practicó un aborto fuera del país. Wow. Y el asunto no es de que aquí no haya, la gente lo sabe, aquí hay lugares donde hacen abortos. Hubo un padre de uno de los estudiantes que se me acercó en una graduación, y él vino llorando y me decía él, por los valores que yo recibí aquí, los valores que me dieron a mis hijos, yo no practico estas cosas. Tal vez tengo un carro o una casa que es mucho menos lujosa que muchos otros compañeros, colegas, que hacen esas prácticas, pero yo estoy contento de lo que Dios me ha dado y de la educación que ustedes nos dieron. Wow. Eso a mí me llegó muy profundamente. Claro que sí. Pero ahí me estaba diciendo entre líneas que hay aquí esa práctica, y eso no es secreto para nadie, que la hay esa práctica, y ojalá que caigan el que lo haga en manos de un profesional, porque muchas veces son gente, pues un sonado crimen por ahí por San Francisco de Macorís. Sabemos que esta era la intención, ¿verdad?, de hacerle un aborto a la joven. Hay médicos que se dedican a hacer eso. Esos son médicos como que no le dieron la entrada, digo yo, a la especialidad, a un área específica, y como para ganarse los chelitos suaves, se dedican a esas prácticas negativas que nada aportan. Así es. Sí, no, el asunto es que después no es que no lo crea. O sea, te creo y estoy convencido de que puede ser así, pero no nada más. La cara que puse es que no nada más. No, ya o sea, hay profesionales y que con lo de todo, todo, con full. Así es. Y como quiera lo hacen por un par de pesos. Bueno, me llegó a la mente la película, no sé si se acuerdan, el nombre de la película no recuerdo, la que la presentaron aquí en una sala de cine. Inesperado. Señores, esa película le invito a verla, está en las plataformas digitales. Se ve el aborto tal cual, incluso la persona que fue a abortar a esa clínica terminó trabajando, y al final no aguantó tanto la presión de tantos niños que abortaban ahí por día, que al final ella se sumó al movimiento Pro Vida y desarticularon, señores, en la película y pasó de verdad eso. Así es. Bueno, en Estados Unidos ahora se están restringiendo los fondos que se dedicaban antes al aborto. Creo que en eso la administración Trump está también trabajando, porque realmente en Estados Unidos los abortos han sido millones y millones. A mí hay gente que me dice, ¿cómo es que tú eres de que pro vida? ¿Tú por qué no mantienes una sola? Digo yo, bueno, mi amor, si fuera por mí tuviera 16 o 17 muchachos, porque la palabra dice multiplicar y fructificar en gran manera. Pero esa soy yo, esa es Lili. Lili es la que está así. Si usted no es así, hay muchos métodos que usted puede usar para no quedar embarazada. Pero Dios no ha querido que yo tenga 15 ni 16 muchachos, una sola por ahora. Así es. Bueno, pero quiero seguir refiriéndome al tema, hablando de que la segunda edición de la publicación de la Organización Mundial de la Salud, fíjese que estoy citando la fuente, ¿verdad? Que es más fidedigna en cuanto a esto. Dice esa publicación, Aborto sin riesgos, guía técnica y de políticas para sistemas de salud, dice en su página 19, ya sea que el aborto se dé con mayores restricciones legales o que esté disponible a requerimiento, la probabilidad de que una mujer tenga un embarazo no deseado y que intente un aborto inducido es prácticamente la misma. Es decir, haya o no
ley que prohíbe el aborto, es lo mismo. Habrá gente que va a intentar hacerse un aborto. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y yo quiero referirme entonces a la tasa de mortalidad materna en los países en desarrollo, que era de 239 por 100,000 nacidos vivos, y en los desarrollados eran 12. En nuestro país, en el 2017, que es de donde está esta cifra, era de 95 por cada 100,000 mujeres mueren en nuestro país. Wow. En Costa Rica, 27, y en Chile, oiga bien, 13. Y allá en Chile, teniendo ese resultado tan positivo en salud pública, entonces despenalizaron el aborto. Fíjense cómo van trabajando esta gente. Si nosotros estamos luchando aquí en salud pública para llegar a 70 por 100,000 y allá tenían 13, imagínense ese logro tan grande, y entonces entrar a ese sistema que es un gran negocio, es un gran negocio el asunto de los abortos, y ahí hay miles de millones de dólares en juego a través de medicamentos y a través de esas salas de parto que se habilitan primero para las 3 causales, pero igual después van a estar siendo utilizadas para la liberalización del aborto. Así es. ¿Ustedes sabían que había un barco que se llama Women Waves? No sabía. Olas de mujeres. Ese barco va a los diferentes países como los nuestros, que aquí en Latinoamérica solamente hay 4 países que todavía no es legal el aborto, y ellos van a esos países hacerlo, a las aguas territoriales, porque usted sabe que hay 12 millas náuticas fuera, ya es agua internacional. Igual entonces que en el cielo. ellos se ponen en ese barco, ellos se estacionan allí, esas mujeres doctoras, y entonces las mujeres del país que sea van y toman un bote, un yate, y llegan hasta allá al barco, y no están violando la ley de ese país. ¿Usted cree que no están violando la ley de ese país? Y eso hacen, y es que tienen millones y millones de dólares dispuestos. Esos son unas abortistas de los Países Bajos, de Holanda, que hacen eso. Wow. Y entonces llaman a los países como los nuestros, que mantienen esta restricción al aborto, nos llaman como que somos trogloditas, retrógradas, etcétera, etcétera. Muchas palabras. Y que violamos los derechos humanos de las mujeres. Antes los derechos humanos eran otras cosas, que tenían que ver con la vida, que tenían que ver con la educación, que tenían que ver con la alimentación, pero ahora todo parece ser un derecho humano. Y en el mundo entero, miles de mujeres, la verdad es que mueren por abortos clandestinos. Sin embargo, si vamos a Costa Rica otra vez, las muertes maternas fueron 16 en el 2017, y en los últimos años no se registraron muertes por aborto, con una tendencia a 0 de mortalidad materna producto del aborto. ¿Y saben qué? A pesar de esos datos, las agencias pro aborto enraizadas en el país tico, así se le llaman a los costarricenses. ¿Ustedes sabían eso? Claro, tengo amigos allá. ¿Usted ha viajado a Costa Rica? No, pero tengo muchos amigos ticos. Yo he viajado varias veces, eso es chéverísimo. Saludito a Otto Chévere, chévere. Pura vida, se llaman así ellos mismos, pura vida, como nosotros. Entonces, bueno, mis amigos ticos. Pero esas agencias pro aborto continúan luchando por la legalización del aborto, tal y como hicieron en Chile, pregonando que el aborto es un problema de salud pública y de derechos humanos. ¿Qué les parece? Wow. Entonces podemos llegar ahí, a ese punto de que se llega a 0 muertes por aborto, y aún así ellos quieren que lo despenalicen, porque se sigue un protocolo. Sí. Los médicos no es verdad que van a dejar morir a una mujer que porque tenga un embarazo y ese embarazo sea de riesgo, ella no se puede hacer un aborto. Se le hace el aborto porque se prefiere la vida. Claridad, no se le va a dejar morir, eso no es así. Y se trata de preservar su útero y todo para que pueda tener más niños. Eduardo, el café. Bueno, entonces, en el 2017, UNICEF República Dominicana mostró que las causas
de la mortalidad materna se deben fundamentalmente a sepsis. Sepsis es una infección que ocasiona que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente y provoca muchas muertes, no solamente a la mujer embarazada, sino que por una infección que se pueda tomar en un centro de salud, hay personas que mueren. Entonces también está la hipertensión, o sea, la presión alta, la hemorragia, hay mujeres que mueren por esto, y el aborto. Y la preeclampsia, diría yo también. Sí, bueno, esto está dentro de la hipertensión. Sí, sí. Entonces, desde el año 2013 hasta el 2018 en promedio, murieron 180 mujeres mientras daban a luz o después del proceso por causas en su mayoría prevenibles. Eso es lo que dice UNICEF. O sea, que se podían prevenir, y Salud Pública pues ha admitido eso. Y UNICEF señaló que las causas que influyen en las altas tasas de mortalidad materna y neonatal están relacionadas con el incumplimiento de las normas y protocolos en los hospitales donde ocurren los partos. Esto quiere decir simplemente que si el Ministerio de Salud Pública cumple estrictamente con las normas y protocolos en los hospitales maternos, esa mortalidad se va a reducir drásticamente. Ellos están trabajando en eso, lo leí hace poco, de que ellos están comprometidos a lograr eso, porque es lo que debe hacer Salud Pública, dar una salud de calidad. Y nosotros proponemos y propiciamos que haya una mejor calidad en el sistema público de salud, así como en el sistema de educación. Wow, tremendo. Señores, Así eso es. está, dime, querido. No, esa señal tuya me gusta, como que ya nos vamos, pastor. No. Señores, la hora pasa rápido. Ya aquí. se pasó. 5:54 en la tarde. Ay, Recuerde no, que esto pero no es puede- bumper a no bumper. puede ser. Si Demasiado tiene rápido alguna el pregunta tiempo. o duda, inquietud al respecto de este gran tema, un poco complejo, pero que hay que tener en cuenta, puedes llamarnos a estos números 226-0967 y contactarnos. Pregunta, duda, inquietud, estamos para responder. Pero déjame decir este dato, porque el Ministerio Antes de irnos. sí, el Ministerio de Salud Pública dijo que el 8% de muertes maternas son por abortos clandestinos. Ay, Es decir, que en promedio han muerto 14 mujeres entre el 2013 y el 2018. Y esos abortos clandestinos se hacen por fuera de las Sí. tres causales. O sea, no tienen nada No que tiene ver que con ver. las tres causales. Son mujeres que tienen embarazos sanos, y lo que se quiere entonces es implementar la despenalización para luego implantar la liberalización del aborto. Señores, lo que tenemos aquí es una necesidad de que haya un verdadero programa de educación en salud sexual y reproductiva, que sea integral, que no sea llevándose hacia la ideología de género ni nada por el estilo. Tiene que ser basada en el carácter personal y en la provisión de métodos de anticoncepción no abortivos. Sí. Porque los proabortistas ven el aborto como una enfermedad social en la que el problema es el feto indefenso y la solución es matarlo. Nosotros no creemos en eso, y sí creemos en que deben proveerse mejores facilidades para que la gente, por ejemplo, pueda dar en adopción a Al un niño niño. no deseado. Eso es una de las Ese es cosas otro que... tema también. Así es, pero porque es bastante complicado. Sí, para adoptar aquí. Para en el adoptar país. aquí eso se debe entonces facilitar, teniendo la seguridad para que no vayan a utilizarlo entonces para órganos por ahí ni nada por el estilo. Eso es así. Bien, señores, hemos llegado al final con este grandioso tema. Pastor Samuel, gracias por bendecir nuestras vidas, también enseñarnos, dar cátedra de cómo es que esto se hace. Samuel, pastor, saluda a su gente brevemente, brevísimo, porque ya es hora de partir. Bueno, Dios le bendiga, y que nosotros podamos siempre tener una actitud de buscar la dirección de Dios en todas nuestras decisiones. Amén. Quiero saludar a los que están en sintonía aquí en Facebook, a Rosaura Durán, también a Lourdes Rodríguez, que dice: si tuviera esposo, tuviera dos más.
Niurka Méndez está ahí en sintonía con nosotros. También te saludamos desde acá, desde la cabina de Pura Vida, recordando que esto es Bumper a Bumper. Nada, saludar a mi gente que están ahí activos. Gonzalo Roque, saluditos para ti. Kirsin Tavera, Gonzalo, Eduardo te manda saludos también. Saluditos para Albania y Mamá Fefa, que siempre están activos. Ay, con Mamá Fefa. Bumper a Bumper, sí, Activa tremenda. siempre, Mamá Fefa. Así un abrazo es. para usted. Nada, gente, será hasta mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros mañana con un contenido, como siempre, de primera. Bendiciones, Lili Reynoso de este lado. Sin más que decir, muchísimas gracias a toda la región del Cibao y a todo el que nos escuche de cualquier parte del mundo. Cualquiera que sea su plataforma y estuvo conectado con Pura Vida, Bumper a Bumper, le damos gracias. Y pedimos al todo creador que bendiga sus vidas desde donde quiera que se encuentren. Este es Newton Ramírez y no se despide sin decir: ¡viva Dios! ¡Viva mi alma! En cuya presencia habito. ¡Llévatelo! Bumper a Bumper, tu show interactivo de las tardes. Somos HIEF, pura vida, 92.